5. Los monstruos que llevamos dentro. Adencourt se detuvo frente al claro de las cenizas para admirar su construcción, y aunque sabía que había sido creado por medios mágicos, le seguía pareciendo imposible que se hubiera levantado en tan poco tiempo. Adencourt no estaba tan entregado a Esaz Tam, y por consiguiente a Silora Sam, como a los fanáticos Asmodai. Lo que era justo era justo. El claro de las cenizas no era obra de Asmodeus ni de ningún otro habitante de los 9 infiernos. Era obra del anillo de pavor Tallano. Al acercarse a las puertas de la fortaleza se dio de bruces con una falange de guardias Asmodai con cara de pocos amigos y una hueste de fanáticos zombies, pero le bastó con mostrar su sonrisa, su verdadera sonrisa y no la que usaba con los bandidos palurdos del norte. La resistencia desapareció, y las puertas se abrieron de par en par. Dalje y el Drow se encaminaban al norte, a Luskan, según dijeron, informó Adencourt cuando se reunió con Silora Sam en la segunda planta de su torre en forma de árbol. «Red. Arclem», gritó Valindra desde la esquina. Adencourt se la quedó mirando con incredulidad. «No le hagas caso», le dijo Silora. Sin embargo, eso no era fácil, y la mirada de Adencourt se quedó prendida de la Lich durante un buen rato, mientras Valindra, a su vez, lo miraba con una mueca. «Cuanto más lejos de aquí, mejor, aunque me gustaría reducir a Dalje a cenizas», respondió Silora Sam a la primera pregunta. La expresión de Valindra desapareció y ladeó la cabeza mientras estudiaba a Adencourt. Él se dio cuenta de que ella había reparado en la gran deferencia que reflejaba el tono de Silora y llegó a la conclusión de que aquello no debía de oírse con mucha frecuencia. «Puede ser que se te presente la oportunidad», respondió, volviéndose a mirar a la hechicera. Dalje recalcó que su destino era el bosque de Neverwinter, aunque de momento marchaba en dirección opuesta. Dijo que esta era una tierra de aventuras. «Supongo que se refería a ti». «¿Y su compañero?» Trató de disuadirla de revelar su futuro destino. «¿Era consciente de tu presencia?», preguntó Silora, desconfiada. Acto seguido, se volvió para mirar el tronco de árbol ahuecado que había hecho traer hasta el fondo de la habitación. Años atrás, Silora había transformado el tronco en un cuenco de visión. Adencourt negó con la cabeza, pensativo. Creo que él era más reservado que ella. ¿Y quién no? Silora se volvió para mirar a Adencourt a la cara con expresión tan desconfiada como su pregunta anterior. Adencourt era un recién llegado al bosque de Neverwinter, uno de los refuerzos Asmodai más recientes. Era poco probable que hubiera conocido a Dalje durante el tiempo que había pasado allí, ya que para cuando él llegó, ella ya hacía mucho que se había marchado. Esa era la razón por la que Silora lo había escogido para servir como explorador en el Camino del Norte. «Sé todo lo que hay que saber sobre Lady Dalje», admitió Adencourt. «¿Quién eres?». El hombre alto sonrió como había hecho afuera, dejando ver unos dientes largos y puntiagudos. Frunció el entrecejo y de su frente brotaron un par de cuernos. «Pensé que eras Asmodai», dijo Silora, tratando de mantener una expresión de calma, cosa nada fácil cuando uno debía enfrentarse a un poderoso demonio Malbranche. «Oh, mi señora Silora, claro que lo soy», respondió Adencourt. «Más devoto que esos tieflings y humanos, sin duda. Después de todo, ellos se limitan a adorar a Asmodeus, mientras que yo soy testigo personal de su gloria. Y permíteme asegurarte que es todo lo impresionante que sus hordas de adoradores quieren hacerte creer. ¿Acaso Esaz Tam sabe de tú? ¿Tan necio me crees como para tratar de ocultar algo tan importante al archimago Lich? Y a pesar de todo te mandó aquí», señaló Silora. «No temas, señora mía», dijo Adencourt con una profunda reverencia. «En este intento sirvo a Silora Sam. No soy un espía, a menos que lo sea para vos. Esas fueron las órdenes que recibí de Esaz Tam, y las cumplo escrupulosamente». La expresión de la hechicera no ocultaba su escepticismo. «Red. Red», volvió Valindra con su letanía. Silora alzó la vista por encima del demonio para mirar a la Lich, y también Adencourt se volvió con el mismo fin, lo bastante rápido como para percibir una expresión seria y convincente en la cara de Valindra, una expresión fugaz, antes de que se alejara flotando mientras reía ahogadamente. Adencourt fijó una vez más la vista en Silora con una sonrisa cómplice. La Lich no estaba tan loca como aparentaba.
De ser yo un demonio del abismo, tus dudas estarían justificadas, supongo, dijo Adencourt, pero considera mis antecedentes. Uno no sobrevive a los 9 infiernos con subterfugios, sino con obediencia. Acepto mi lugar como tu segundo. Silora enarcó una ceja e hizo reír al demonio. Como tu explorador principal, entonces. Adencourt trató de negociar. Supongo que no esperarás que acepte órdenes de uno de esos Asmada inmortales. Tendrás una categoría aparte de los guerreros de aquí, concedió Silora. Entonces, si me lo permites, volveré a mis obligaciones en el camino del norte. Adencourt hizo una reverencia y, tras obtener el asentimiento de Silora, se volvió para marcharse. Si quieres servir realmente como mi segundo, señaló Silora cuando él había recorrido apenas un par de pasos, me tendrás que librar de ese engorro que es Dalye. Adencourt le respondió con una mirada de astucia. Sas-Tam no fue tan tajante en lo relativo a su destino. Entonces es que Sas-Tam no ha entendido hasta dónde puede llegar su traición. Ambos se saludaron con una inclinación de cabeza. Encantado, mi señora Silora, dijo Adencourt, el demonio de la guerra. Silora Sam tenía experiencia suficiente con los demonios como para saber que eso era realmente lo que quería decir. ¿Serías capaz de negarme esta gloria? Gruñó el guerrero Asmada y Gestri. Me he ganado esta ocasión y ahora quieres que me haga a un lado y permita. Se calló, respirando con furiosa intensidad mientras contemplaba a los zombis agazapados, cubiertos de ceniza, que se arrastraban por el bosque que los rodeaba en dirección hacia las murallas de Neverwinter. Eran parte de las multitudes que habían muerto en el cataclismo, o sea la gran erupción volcánica que había sepultado a la ciudad una década antes. Se parecían más bien a cadáveres de halflings, o a niños humanos, ya que el fuego de la roca fundida había encogido sus cuerpos. Esta noche no ganaremos, replicó Silora. Al menos, no definitivamente. Todo lo que enviemos allí será destruido. No me asusta morir, proclamó Gestri. ¿Tienes prisa por morir, Gestri? El guerrero Asmodai pareció pensárselo muy seriamente. Si fuera al servicio de mi dios Asmodeus. Oh, calla ya, necio, dijo Silora. Gestri parpadeó, sorprendido y aparentemente herido. Si Asmodeus pensase que puedes prestar un mejor servicio en su presencia, te arrastraría a los 9 infiernos personalmente y de forma inmediata, dijo Silora por fastidiarlo. Lo que quiere es que luches por él, audazmente, no que mueras por él. Mi señora, un Asmodai debe estar dispuesto. Hay una diferencia entre dispuesto y deseoso, lo interrumpió Silora. Por favor, considera esa diferencia, Gestri. Yo puedo valorar la posibilidad de que mueras a mi servicio si es necesario, pero no quiero que mueras a mi servicio, al menos no por ahora, y por supuesto, no quiero que mueras al servicio de nadie que no sea yo, y si lo haces, que sepas que habrá repercusiones. Sostuvo la mirada estupefacta de Gestri con rabia. Si mueres, puedo hacer que se levante tu cadáver, explicó, señalando con un gesto a los zombis consumidos que se movían con nocturnidad por el bosque. Cuando llegue a la conclusión de que puedes prestarme mejor servicio de esa forma, te mataré yo misma, te lo prometo. Gestri se lo pensó un momento antes de hablar. Sí, mi señora, dijo, y volvió a fijar la mirada en el noroeste, en la lejana luz de las antorchas que señalaban las bajas murallas de Neverwinter. Vamos, le ordenó Silora, y empezó a caminar en dirección contraria, hacia el sur, internándose más en el bosque. ¿Mi señora? Date prisa. Pero, ¿y la batalla contra Neverwinter? Los servidores de Sas-Tam conocen su misión, lo tranquilizó Silora, y siguió caminando. Gestri echó otra mirada nostálgica a la distante luz de las antorchas y se dio prisa para alcanzarla. Especial-images/images/imagen A1. SVGR+-me. A Valindras Adoumantle se le encendían los feroces ojos rojos de ansia al mirar a los zombis que pasaban a su lado avanzando a tientas. Sostenía el cetro mágico que le servía para infundir a las legiones zombis la voluntad de salir del bosque y atravesar el pequeño claro. Ellos corrían a 4 patas hacia la lejana muralla, ajenos a las abundantes flechas que les disparaban. Una bola de fuego iluminó la noche en medio del campo y consumió a varias de las figuras contraídas,
pero Valindra, a quien divertía tanto la destrucción, se limitó a reír entre dientes. Un grupo de soldados vivientes llegaron corriendo junto a Valindra, pero no siguieron adelante. ¿Quieres que ataquemos, señora Valindra?, preguntó una mujer Asmodai, joven y bonita, que hasta no hacía mucho había sido la consorte de Gestri. ¡Que jueguen! ¡Que jueguen!, gritó Valindra como respuesta, y el grupo de Asmodai se retrajo ante la inesperada furia de su voz. Arklem. Arklem, oh, ¿por dónde era? Él nos ayudará, nos ayudará. Red. 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 La mujer Asmodai miró a sus compañeros y puso los ojos en blanco. De pronto, la magia de Valindra alzó a la mujer por los aires y la lanzó al campo de batalla, donde quedó tambaleándose, aunque consiguió mantenerse en pie. A la muralla, le ordenó Valindra. Ve, y mátalos. El grupo de Asmodai que estaba junto a ella coreó vítores y se dispuso a salir a la carga, pero Valindra se volvió hacia ellos, furiosa, y los detuvo. Vosotros no, ordenó, y todos se pararon en seco. Valindra se volvió hacia la joven. Tú, dijo con tono siniestro y cargado de crueldad y diversión. La mujer vaciló, y la lich alzó el cetro. Ya fuese por miedo o porque le sirvió de recordatorio de su lealtad a Asmodeus, la guerrera lanzó un grito de batalla y salió corriendo hacia la muralla. Entonces, Valindra agitó el cetro e hizo avanzar a sus legiones de zombis. Asintió varias veces con la cabeza, feliz, mientras centenares más salían en bandada del bosque. Palpó el cetro para sentir su poder e invocar su plena actividad. Lo sostuvo de modo horizontal delante de ella y cerró los ojos, tratando de encontrar la puerta del túnel que conectaba ese lugar con los 9 infiernos. Se imaginó la expresión de aquellos necios de las ruinas de Neverwinter cuando vieran a un demonio mayor, tal vez un demonio de las profundidades, entre sus filas. Los extremos del cetro cobraron vida. Silora le había ordenado que no invocara a ningún habitante de los 9 infiernos, pero Valindra estaba demasiado absorta en ese momento como para recordar o como para que le importasen las palabras de Silora. Pronunció el nombre de un demonio y acabó cerrando los ojos con una gran exhalación de éxtasis. Al volver a abrirlos esperaba encontrar a un gran demonio frente a ella, pero no lo había. Cerró los ojos y redobló sus esfuerzos exigiendo la aparición del demonio. Sin embargo, al examinar más a fondo la magia, se dio cuenta de que no había ningún túnel que encontrar. Silora, dijo, arrastrando las sílabas. Silora había tenido el cetro en sus manos ese mismo día y había demostrado que poseía cierto control sobre él. Esas Tam se lo había dado a Silora Sam, no a Valindra, y Silora se lo había entregado a ella para el viaje a las minas enanas. ¿Era posible que la hechicera supiera algún secreto más del artefacto, tal vez determinada manera de bloquear internamente cualquiera de sus poderes? Valindra trató una vez más de invocar a un demonio, pero no pudo, ni siquiera a un ejemplar menor o alguna otra criatura infernal. Bruja astuta, farfulló, y maldijo a Silora una y mil veces para sus adentros. Llegaron gritos del otro lado del camino, y el campo próximo a la muralla se llenó de fuego y de relámpagos cuando los magos de Neverwinter se incorporaron a la batalla. Sin embargo, antes de que las estruendosas réplicas acabasen, empezaron los gritos. No eran gritos de triunfo ni gritos de furia, sino gritos de dolor. Los zombis no solían gritar de esa manera, por supuesto. Y aparte de los zombis, solo quedaba una única Asmodai viva en las proximidades del campo de batalla. Valindra dejó de lanzar maldiciones contra Silora o contra cualquier otro. Se dedicó a disfrutar de los gritos, pues se encontró más animada por su hermosa sonoridad. De haber tenido un corazón palpitante, seguramente en ese momento habría latido desbocado. Se volvió hacia los Asmodai. «Rodéadme», les ordenó, y también ella empezó a desplazarse hacia el campo abierto para incorporarse a la batalla. Especial-images/images/imagen A1. SVGR+-me. Este es nuestro momento de gloria. Seguía quejándose Gestri mientras él y Silora viajaban velozmente al sur de Neverwinter. A Silora Sam le pareció que ya tenía suficiente. Se paró, de repente, y se volvió a mirar a Gestri con los ojos encendidos de furia.
Eres mi segundo, y te mantengo en ese puesto por encima de otros que son mucho más poderosos que tú y que te tienen envidia. Valindra, dijo Gestri. No, Valindra no, dijo Silora, aunque podría acabar contigo con un pensamiento. No, hay otros por ahí, otros a los que no conoces ni conocerás. El Asmadai apoyó las manos sobre las caderas, y ya empezaba a poner cara compungida cuando Silora le cruzó el rostro de un bofetón. Eres mi segundo, le dijo, y o te comportas como tal, o me desharé de ti. La batalla está allá atrás. Protestó Gestri. Nuestro momento de gloria. Eso no es más que una escaramuza para apaciguar a Esastam, le espetó Silora. Mi señora. Dijo Gestri con ojos desorbitados. ¿Qué pasa? ¿Te asusta la verdad? ¿O es que no puedo confiar en ti? ¿Tendré que temer ahora que me traiciones ante Sastam? No, mi señora, pero... Porque si intentas algo, prosiguió Silora como si ni siquiera lo oyera, entonces deberías considerar dos cosas. Primero, que tal vez esté poniendo a prueba tu lealtad al hablarte con tanta franqueza, cuando realmente no estoy hablando en absoluto con franqueza. Y segundo, deberías ser consciente de que puedo matarte, y tan deprisa que ni siquiera Sastam podría salvarte. Puedo matarte y puedo negarte un lugar a los pies de Asmodees, no tengas la menor duda. Soy leal, respondió Gestri débilmente. No importa, ya que ocupo un puesto más alto en la consideración de Asmodees que un simple fanático, contestó. Te soy leal a ti, se disculpó Gestri. Silora hizo una pausa y dejó que las aguas volvieran a su cauce. Nuestro ataque no es más que un amago, Gestri, explicó. Debemos presionar a la gente que trata de reconstruir Neverwinter, ya que quiero ver cuál es el alcance de sus poderes. Esta noche, Valindra va al mando de menos de una quinta parte de mis zombies y solo de un número reducido de tus Asmadai. No va a arriesgarse contra las murallas de Neverwinter, porque esa no es su misión. Puede ser que esta noche mueran algunos de los ciudadanos, pero no vamos a tomar la ciudad ni a derribar sus murallas. A pesar de todo, querría estar allí. Aprenderemos. Ya quisiera aprender. Insistió. No soy ningún novato en el campo de batalla, ni en el personal ni en la guerra. Silora lanzó un sonoro suspiro. Es apenas un preludio, dijo, porque ahora se nos ha hecho la oferta de un aliado mucho mayor, uno capaz de producir el cataclismo que Sastam y nuestro anillo de pavor exigen. Gestri la miró con curiosidad. Tú estuviste allí. Le gritó Silora. ¿Lady Arunica? Lady, repitió Silora con una risita sarcástica. Ah, mi joven fanático, tienes tanto que aprender. ¿Vamos a verla ahora? Preguntó ansiosamente. No podemos estar lejos de su cabaña. Silora sonrió, y Gestri se puso tenso. ¿Intrigado? Preguntó Silora. No, dijo en un arranque. Es que... Silora se rió y se puso en marcha. Poco después llegaron al porche de la casa de Arunica. La pelirroja los saludó afectuosamente y los invitó a entrar. En ningún momento apartó de Gestri sus pícaros ojos. Él era incapaz de devolverle la mirada. Todo en ella le parecía bien. Le habría gustado enterrar la cara en su pelo ensortijado. Al pasar a su lado, el perfume de la mujer inundó sus fosas nasales y casi pudo imaginarse un bosque en primavera y un día tibio y soleado tras una apacible mañana lluviosa. ¿Lady Valindra te ha hablado de nuestro potencial aliado? Preguntó Arunica, indicándoles a ambos que tomaran asiento. Gestri no sabía si por coincidencia, por clarividencia mágica o por un acuerdo previo, la mujer había dispuesto convenientemente 3 sillas esa noche, una frente a otras 2. Arunica ocupó la silla solitaria, frente a Gestri y a Silora. Estoy intrigada, replicó Silora. Conozco a criaturas como las que tú describiste a Valindra, por supuesto, aunque nunca he tratado con una personalmente. Ni yo, respondió Arunica, y Silora asintió como si ella ya hubiera llegado a la misma conclusión. Gestri tenía que hacer un gran esfuerzo para seguir la conversación, ya que la mera presencia de Arunica, con su olor primaveral y sus espesos rizos rojizos, lo distraía. Su atractivo era algo inesperado. En un momento,
Hestry apartó la vista de ella para mirar a Silora, y según todos los cánones, por su estatura, sus formas, por la línea de su mandíbula, su nariz y sus ojos penetrantes, había que reconocer que Silora era mucho más impactante. Hestry ya había declarado su amor por ella, y nada de eso había cambiado, sin duda. Sin embargo, se daba cuenta de que no podía mirar a Silora más de unos segundos estando Arunika tan cerca. Se volvió a mirar a la pelirroja y se encontró con que lo estaba mirando a su vez con una sonrisa curiosa en su bonita cara. Daba la impresión de que Arunika sabía algo que él desconocía. Trató de poner fin a su contemplación con un gesto de consternación cuando se hizo más intensa, pero la mujer se limitó a ensanchar su sonrisa. Sintió algo de pánico que crecía en su interior. Miró a Silora y descubrió que tenía la misma expresión que Arunika. ¿Qué? Se disponía a preguntar mientras se volvía hacia Arunika, justo en el momento en que ella se levantaba de la silla. El resto de las palabras se le atragantaron cuando la pelirroja se colocó justo enfrente de él y estiró una mano para acariciar suavemente su espeso pelo negro. Quiso decir algo, pero no pudo. Ella seguía acariciándole el pelo mientras que con la otra mano soltaba los lazos de su sencillo vestido. Cuando los hubo desatado todos, bajó los brazos y dejó que el vestido se deslizara de sus hombros hasta el suelo. Allí se quedó, desnuda y sin la menor muestra de pudor, y lo incongruente de sus acciones, de su descaro, en comparación con el temperamento apacible que había mostrado hasta ese momento, hizo que Hestry fuera casi presa del pánico. Eso no duró mucho tiempo, sin embargo. Volvió a mirar a Silora, que sonrió y asintió, y luego otra vez a Arunika. A duras penas pudo mantener los ojos abiertos cuando ella volvió a acariciarle el pelo. Su tacto delicado hacía que le temblara todo el cuerpo. Se inclinó para besarlo, y él no pudo resistirse, y cuando Hestry intentó un contacto más apasionado, ella, tentadora, se apartó de él. Entonces, él se dispuso a ponerse de pie para seguir adelante, pero ella, valiéndose de una sola de sus pequeñas manos, lo mantuvo en su sitio sin dificultad. Hestry no entendía muy bien esa extraña fuerza. Tampoco reparó en los pequeños cuernos que habían brotado en la frente de la mujer. Menos aún se fijó en las alas coriáceas, parecidas a las de un murciélago, que se abrieron de golpe cuando ella se abalanzó sobre él. A esas alturas realmente no importaba. Estaba perdido, y no quería que lo encontraran. Barrabus el Gris observaba a los zombis que se acercaban con una mezcla de ilusión y de disgusto. Había visto muchas veces a esas criaturas en sus batallas con los ridículos fanáticos y seguían horrorizándolo profundamente. No obstante, hervía por entrar en batalla, una batalla de verdad, caótica y frenética, donde pudiera perderse y pudiera olvidar su situación apremiante. A su alrededor, en la muralla de Neverwinter, hombres y mujeres iban y venían, gritando órdenes, organizando sus defensas. Los arqueros disparaban, cosa que Barrabus consideraba un derroche de tiempo y de recursos, ya que los aguzados proyectiles parecían tener un efecto mínimo sobre los cenicientos zombis. Más eficaces resultaban los escasos magos que llenaban el campo de fuego, serpientes relampagueantes y tormentas de gélido granizo. Barrabus no pudo evitar una risita al ver un grupo de zombis corriendo por una zona en la que acababa de granizar. Las criaturas trataban de afirmar los pies, pero empezaron a resbalar y a dar vueltas en todas direcciones. «Matadlos cuando se amontonen en la base de la muralla», gritó uno de los comandantes de la guardia que estaba junto a Barrabus. «No tendréis ocasión», lo corrigió Barrabus. El hombre lo miró con curiosidad. «No se pararán por una muralla», explicó Barrabus. «Estas criaturas, no». «¿Qué tonterías dices?», replicó el comandante, mirando a Barrabus con desprecio, como si el hombre lo hubiera desafiado directamente. Con el rabillo del ojo, Barrabus vio a un zombi que llegaba corriendo al pie de la muralla y trepaba por ella con tal facilidad que a cualquier observador casual le habría extrañado que el plano que la criatura tenía ante sí se hubiese transformado en vertical. El asesino pensó en advertir al comandante, incluso en dar un salto y empujar al hombre para sacarlo de la trayectoria del zombi. Pero no se molestó. El no muerto saltó por encima de la muralla a la carrera y saltó sobre la espalda del orgulloso comandante de la guardia sin darle siquiera ocasión de volverse. Juntos cayeron al patio, y mientras caían, el zombi no cesó en su empeño de arrancar la piel a tiras al hombre. Detrás del primero,
otro zombi trepó por la muralla y se lanzó sobre Barrabás. La espada del asesino describió un arco y le cortó la mano al no muerto mientras que su daga atravesaba el mentón de la criatura que trataba de morderlo. Con un giro apenas, sin derrochar movimiento alguno, Barrabás desvió a la ensartada criatura lo suficiente como para que saltara por los aires en lugar de arrastrarlo consigo del parapeto abajo. En cuanto se hubo deshecho de la criatura, Barrabás se desentendió totalmente de ella, ya que, a juzgar por los gritos aterrados de los defensores de la ciudad, otros zombis aparecían en lo alto de la muralla. Barrabás acudió a la izquierda, interviniendo en una lucha entre un par de zombis y un guardia en inferioridad de condiciones. Un golpe de su espada dejó al zombi más cercano sin un brazo. Mientras trataba de volverse, arremetió contra él y lo lanzó contra el segundo zombi. Intentó agarrarse a él, pero Barrabás rápidamente le cercenó la otra mano con la espada. Barrabás el Gris entró en un ajetreo frenético. Su espada y su daga describían movimientos circulares continuados, golpeando, acuchillando y cortando a los dos zombis, que rápidamente quedaron reducidos a una pila de restos sanguinolentos sobre el parapeto. Otro monstruo no muerto apareció en lo alto de la muralla justo a su lado y trató de saltar sobre él, pero Barrabás el Gris era demasiado rápido para eso. Se dejó caer de rodillas y lo esquivó. La criatura pasó volando por encima de él y cayó contra un guardia que torpemente se había puesto a la par de Barrabás para combatir contra los otros dos zombis. El zombi y el guardia cayeron del parapeto. Barrabás solo hizo una mueca de disgusto porque su victoria no había sido limpia y su rescate del guardia no había sido completo. Otros defensores de la ciudad acudieron para proteger al hombre caído y rápidamente despacharon al zombi. El guardia caído viviría, y eso era más de lo que podría haber esperado de no haber intervenido Barrabás. Eso lo llenó de orgullo, y el sentimiento lo sorprendió. Él no era compasivo y casi nunca le preocupaba la suerte que corrían los demás. Cuando volvió a mirar la trifulca que se había armado en el patio, donde había zombis y combatientes de Neverwinter dispersos por todas partes, meneó la cabeza. No se atrevió a bajar para combatir junto con los pobladores. Sus técnicas eran demasiado desiguales e impredecibles, y probablemente su propia necesidad de precisión y coordinación con los que tenía alrededor haría que acabara muerto entre aquella multitud. Fue así que Barrabás tomó el otro camino, hacia el campo, el bosque y las hordas invasoras. Con un encogimiento de hombros y una sonrisa, saltó por encima de la muralla. Una flecha le había dejado un rastro doloroso en el hombro, pero ese era el menor de los males de la mujer Asmodai. Había conseguido llegar a la muralla de Neverwinter, pero mientras que los zombis de las cenizas simplemente trepaban sin dificultad, ella no podía. Recorrió la barrera arriba y abajo, buscando algún apoyo que la ayudara a escalar. Al parecer, los defensores de Neverwinter no reparaban en ella, ocupados como estaban en repeler a los zombis, que no dejaban de llegar. Al cabo de un rato, la Asmodai empezó a mirar con más preocupación a sus espaldas que a la muralla que tenía delante. Valindra estaba saliendo del bosque con los demás fanáticos. La vería allí indefensa, recorriendo a lo tonto la muralla arriba y abajo como un ratón perdido en un laberinto. Desesperada, apuró la marcha, hasta que le llegó la salvación bajo la forma de un hombre pequeño. Aterrizó después de una caída de 4 metros con una voltereta lateral de bella ejecución. Al ver que un grupo de zombis se abalanzaba sobre él, dio una segunda voltereta y se puso de pie, accionando sus armas con repentina ferocidad, tan repentina que los hambrientos zombis ni siquiera tuvieron tiempo de levantar los mermados miembros para defenderse. La Asmodai trató de convencerse de que no estaba impresionada, y se lanzó a la carga. En otro punto del bosque de Neverwinter, al norte del campo de batalla, Elswalekni y sus fuerzas Adobar observaban con interés. Muchos querían incorporarse a la lucha, especialmente cuando entraron en escena los Asmodai, pero Alekni los contuvo. Que la gente de Neverwinter experimente el dolor y la pérdida, les explicó a los que tenía más próximos. Cuanto más tarde acudamos a rescatarlos, tanto más agradecidos se mostrarán los habitantes. Los no muertos han atravesado la muralla sin dificultad, observó un Sadobar. Muchos de los defensores de Neverwinter morirán. Son prescindibles, le aseguró Alekni. Vendrán otros a reemplazarlos, y los que lo hagan encontrarán a los Adobar entre los moradores, aclamados como héroes de Neverwinter.
¿Será posible que los recibamos en el puente de Erzgo-Alekni? Apuntó otra Sadovar. Alekni se volvió hacia la mujer y asintió. Precisamente era lo que esperaba. Barrabás hizo una voltereta tras otra, eliminando el impacto de la caída y alejándose todo lo posible de los zombis que lo perseguían a fin de conseguir un apoyo firme para sus pies y poder defenderse. Se irguió cuán alto era frente a las criaturas que avanzaban a tientas. Su espada las hacía retroceder con estocadas largas, mientras que la daga se clavaba sin clemencia en cualquiera que intentase superar la longitud de la espada. Estaba rodeado, pero eso no significaba nada para el ágil guerrero. Giraba a diestro y siniestro, aplicando tajos y cuchilladas con la espada, y hubo un momento, incluso, en que se atrevió a lanzar un poco la espada al aire y a recogerla al revés con la otra mano. Luego, con un giro de muñeca, ensartó a un zombi que intentaba saltar sobre él desde atrás. Una vez más se volvió y tiró de la empuñadura del arma hacia lo alto para poder torcerse hacia adentro y despejarla de los restos del zombi. Otra vez la lanzó al aire, recogiéndola normalmente, hizo que describiera un círculo por encima de su cabeza antes de abrir con ella a otro zombi desde el hombro hasta la cadera. La potencia del golpe dejó seca a la criatura, que se encogió cuando el acero abrió un surco en su pecho y luego rebotó hacia un lado antes de desplomarse. Barrabás no tuvo tiempo para saborear el triunfo porque estaba solo ahí afuera y una multitud de zombis olfateaba su carne viva y se lanzaba contra él sin el menor miedo. Por eso, no podía dejar de moverse, de accionar sus armas y de matar. No podía pensar, y en eso estaba el disfrute. No podía pensar en Alekni, ni en el imperio de Netheril, ni en Drizzt Do'Urden, ni en el que había sido en otra época y en lo que había llegado a convertirse. Solo existía, simplemente sobrevivía, en el éxtasis de la batalla, perdido en el precipicio de la propia muerte. Sus músculos funcionaban en perfecta armonía, afinados con la práctica de un siglo. Cada golpe llegaba en el instante preciso, apenas a tiempo, porque el número de enemigos que lo rodeaban era cada vez mayor. Llegaría un momento en que no sería lo bastante rápido y sus enemigos conseguirían abrirse camino hasta él. Despedazarlo, morderlo. Matarlo. ¿Podrían matarlo? Barrabás el Gris era víctima de una doble maldición. Los años no hacían mella en él, pero odiaba su existencia. No podía acabar con su propia vida, porque esa espada, garra, estaba dentro de su mente y no lo permitiría. Lo había intentado, vaya si lo había intentado, en los primeros años de su acuerdo con los Netherilianos, de su servicio a Erzgo-Alekni, pero sin resultado. Había llegado incluso a construir un artefacto capaz de hacerlo caer sobre su propio cuchillo para poner fin a su vida, pero había fallado por no haber sujetado debidamente el arma, porque aquella espada, garra, lo había engañado. Ni siquiera tenía importancia cuando había muerto de verdad, porque aquella horrible espada y los poderosos Netherilianos no le habían permitido escapar fácilmente a través de la muerte. No había acabado de exhalar su último aliento cuando su vida ya era renovada, resucitada, por la espantosa, inexorable espada demoníaca. Así pues, lo que le quedaba a Barrabás el Gris era la batalla, la salvaje y feroz batalla, y creía que esta era la forma en que encontraría su fin en algún momento. Quizá la espada llegaría a aburrirse tanto como para dejar simplemente que se fuera. ¿Sería este ese día? ¿Quería él que fuera este día? La pregunta parecía ridícula examinando su obra, un puñado de zombis destruidos y varios más debatiéndose absurdamente por ahí, o en el suelo, con miembros cercenados o tan mutilados que no eran capaces de aguantar a la criatura ni de responder a sus órdenes enloquecidas. Tal vez la maldición es mi propia cobardía, pensaba Barrabás. Tal vez no podía matarse ni permitir que lo mataran, o ni siquiera caer en una situación de muerte ineludible, porque en lo más hondo de su corazón y de su alma, esas invocaciones constantes a la muerte no eran más que una mentira. ¿Por qué? ¿Acaso Alekni no le permitiría marcharse si una y otra vez fuera asesinado, si demostrara su inutilidad en la batalla? Otro enemigo se acercó, y en el último momento, Barrabás se encontró con su mirada, la mirada de un ser vivo y no los ojos vacíos de un desdichado zombi. Seguramente Barrabás, que llevaba tanto tiempo combatiendo a los fanáticos Asmodai, reconoció la intensidad de esos ojos y supo que tenía que tomarse en serio a ese adversario. La mujer se lanzó contra él,
apuntándolo desde arriba con su arma, uno de esos lanzas bastón con motas rojas que usaban casi todos los Asmadaí. Cuando Barrabás alzó su espada horizontalmente para parar el golpe, ella se retrajo y bajó más la lanza. Desplazando sus manos a lo largo del arma, le hizo dar una vuelta completa para atizarle con el extremo más grueso. Barrabás vio venir la maniobra. Había visto la combinación de movimientos de arriba a abajo en todos los Asmadaí que habían entablado combate con él, y nada que no fuera el intento inicial había tenido jamás la menor posibilidad de alcanzarlo. Sin esperar a que su espada terminara la trayectoria ascendente, Barrabás cambió tranquilamente la posición de sus pies, y en cuanto la mujer inició su auténtico movimiento, el asesino cargó contra ella. Ella aún no había completado su giro cuando Barrabás la embistió, y en su posición retorcida ni siquiera pudo tratar de guardar el equilibrio. Se tambaleó, y él simplemente le saltó encima, sin hacer caso de sus intentos de golpearlo con el arma. Barrabás aterrizó de pie a la altura de la cabeza de la mujer y la miró de frente. Ella reconoció el peligro y se debatió, tratando de volverse para colocarse, por lo menos, de lado, pero Barrabás no la dejó moverse y permaneció en todo momento al nivel de la cabeza, donde cualquier golpe o arremetida que pudiera intentar tendrían escaso efecto. Barrabás la miró a los ojos. Tal vez fuera porque eran tan diferentes de los ojos sin alma de los zombis, pero el hecho fue que por alguna razón no atravesó con su espada sus patéticas defensas para acabar con su vida. Ella estuvo a punto de atravesarle la pantorrilla con un movimiento de la lanza bastón, pero él echó atrás la pierna para evitarlo y a continuación dio una patada hacia afuera, golpeando con la bota el arma en el punto en el que ella la tenía agarrada. La Asmadaí dio un aullido de dolor y la lanza bastón salió volando por los aires. «Ríndete», le dijo Barrabás, apoyando la punta de la espada justo por debajo del hueco de su garganta, y se quedó sorprendidísimo de que aquellas palabras hubieran salido de sus labios. «Jamás», musitó la mujer. Echó mano de su delgado acero y la sangre brotó de su mano. Barrabás se retrajo rápidamente a pesar del tirón de ella. Su repugnancia por estos fanáticos se acrecentó en ese momento, pero a pesar de todo no le clavó la espada para acabar con su vida. Percibió que un zombi se le acercaba por la espalda, y haciendo la espada al revés, la impulsó hacia atrás para clavarla con fuerza en la garganta de la criatura. Se agachó y sostuvo la espada con firmeza, describiendo con ella un arco por encima de la cabeza. El zombi voló por los aires y fue a dar contra la fanática que trataba de escapar. Otro par de zombis se abalanzó sobre Barrabás. Él le salió al encuentro como una exhalación, moviendo la espada y la daga a uno y otro lado, y abriéndose un camino para poder avanzar a toda prisa entre los dos no muertos. Se volvió hacia la izquierda y derribó a uno. La mano de la daga funcionaba independientemente, describiendo movimientos oscilantes hacia adelante y hacia atrás para mantener a raya las ávidas manos del segundo zombi. Paso a paso, Barrabás fue reculando mientras la bestia hambrienta avanzaba. De repente, el hombre dio un paso al frente y le clavó la daga en un ojo hasta la empuñadura. La criatura se sacudía salvajemente, pero Barrabás se limitó a dejar la daga en su sitio y retroceder. Otro empecinado enemigo venía a su encuentro. La mujer Asmadaí ni siquiera se había molestado en recoger la lanza bastón. Venía hacia él con sus puños como única arma. Barrabás lanzó la espada al aire, y la mujer no pudo evitar que su mirada siguiera el movimiento. Cuando volvió a mirar a Barrabás, lo único que vio fue un puño que se acercaba rápidamente. El peso del golpe le rompió la nariz y empezó a sangrar profusamente por las fosas nasales. Sin embargo, se mantuvo de pie. Barrabás esquivó el golpe y rodó por debajo de su brazo. La mujer se tambaleó hacia adelante, y Barrabás, deslizándose de lado, le hizo una llave de cabeza. Sabía perfectamente cómo causar una muerte rápida por ahogamiento y también sabía cómo atenuar el golpe para dejar a alguien incapacitado. La mujer luchó unos segundos antes de quedar sin fuerzas bajo su brazo. La intención de Barrabás era dejarla caer inconsciente al suelo, pero otro zombi se abalanzó sobre él, de modo que la soltó y, con una voltereta hacia el otro lado, rodó hasta donde estaba la espada para recuperarla. Tras ponerse de pie, se impulsó en sentido contrario, cargando contra el zombi con un solo golpe, tal como se había liberado antes de las Asmadaí. Con la daga de Barrabás todavía clavada a fondo en un ojo,
El otro zombi también fue a por él, manoteando como un poseso y sin hacer caso de la espada que llevaba el hombre. Un momento después manoteaba sin manos. Después sin un brazo. Luego, su cabeza salió volando por los aires. Barrabás cogió la cabeza mientras caía por la empuñadura de su propia daga, que seguía alojada en el ojo, y con un giro de la muñeca, la lanzó lejos, dando vueltas como una peonza. Otra vez tenía sus dos armas, y las amenazas inmediatas habían desaparecido. Sin embargo, Barrabás sabía que no se habían acabado sus problemas. A campo traviesa venían los enemigos más formidables, una hueste de Asmada y la Lich que había visto junto a la propia Silora Sam. Barrabás sabía que la Lich lo superaba. Miró hacia atrás, a la muralla de la ciudad y la lejana puerta. Desde dentro llegaban los ecos de la batalla. Los defensores no habían sido capaces de aplastar ese primer asalto. Barrabás el Gris supo que no tenía escapatoria. Un reguero de luz blanco azulado brotó del cetro de Valindra hacia Neverwinter. Su resplandor se reflejó en las caras aterrorizadas de un par de arqueros apenas un segundo antes de impactar. La gran explosión que se produjo hizo volar por los aires a todos los hombres que se encontraban en la muralla de la ciudad. La Lich quería elevarse por los aires, pasar por encima de la muralla y sembrar la muerte entre los que estaban dentro. Sentía por ellos un odio visceral. Estaban vivos, y ella no, y ansiaba con todas sus fuerzas engrosar las filas de su ejército de no muertos. Pero entonces recordó las palabras de Arunika y la promesa de control emocional. Esta era una de las pruebas de las que habían hablado las dos, donde el ansia de inmortalidad bajo la forma de Lich y la cautelosa prudencia cruzaban sus espadas. A pesar de todo, se encontró flotando hacia la muralla. Recordó las órdenes que le había dado Silora. Debía usar su ejército para poner a prueba las defensas y ablandar al enemigo, hasta que pudieran traer a los nuevos aliados de Arunika y explotar sus posibilidades. A pesar de todo, no era capaz de detenerse. En ese momento, sin embargo, vio un combate en la base de la muralla. Los zombis se atropellaban para llegar a un enemigo oculto. La Asmada y a la que había enviado a una muerte segura y que se mantenía obstinadamente viva también iba con ellos. Otros Asmadai empezaron a gritar consignas acerca del enemigo que estaba en el campo de batalla, al que llamaban el campeón netheriliano. Antes de que Valindra pudiera decirles siquiera que se adelantaran y mataran al campeón, los furiosos fanáticos ya habían hecho suyo el cometido. Extendieron el frente hasta mucho más abajo a la izquierda de Valindra y comenzaron a aproximarse. Los extremos de la línea se curvaron hacia adelante para cortar toda posible escapatoria al infame Barrabás el Gris. Valindra volvió a centrar su atención en el enemigo y en su lucha. La mujer Asmadai ya había caído y en torno al campeón netheriliano había un tropel de zombis. Ahora este veía próxima la hora de su perdición. La Lich sabía que Barrabás correría hacia la muralla y que al llegar allí tal vez alguien le echara una cuerda. Casi sin pensarlo, Valindra adelantó su cetro, y una ráfaga de luces rojas se extendió por el campo. Cuando el último de los proyectiles se hubo disipado, la Lich conjuró una nube de tormento y empezó a arrojar granizo sobre Barrabás y el terreno circundante. Observó con una sonrisa de satisfacción cómo se envolvía estrechamente en su capa y corría con la cabeza baja, hacia la muralla. Los guerreros Asmadai iban acortando la distancia que los separaba de él. Precisamente en ese momento se oyeron gritos desde el extremo más apartado de la línea, a la izquierda de Valindra. Sadobar. Ha venido Netheril. Para los Asmadai, ningún grito de batalla podía sonar más alentador. Todos a una se olvidaron de sus enemigos de Neverwinter y dieron la vuelta, aprestándose para hacer frente a los recién llegados al campo. Valindra miró en esa dirección, y luego al enemigo al que acababa de castigar con el granizo, a las murallas de la ciudad y al fragor de la batalla que se estaba librando dentro. «¡Es él!», gritó un guerrero Tiflin Asmadai, señalando el extremo de la línea, hacia la batalla con los netherilianos. Una figura enorme destacaba entre sus acólitos y llevaba una espada descomunal que lanzaba destellos rojos, incluso en la oscuridad de la noche. «El señor netheriliano, mi señora», informó el Asmadai más próximo. «El jefe de nuestros enemigos. Una gran victoria nos aguarda», gritó otro, y salió a la carga contra la lejana figura. Valindra estudió el combate y le bastaron unos momentos para comprender que no podían ganar.
La mayor parte de sus zombis estaban dentro de las murallas de la ciudad, y sus fuerzas Asmodai estaban en franca inferioridad numérica frente al enemigo que se acercaba. Peor aún, el señor Netheriliano estaba en su máximo apogeo y cada vaivén de su enorme espada de hoja roja abría una gran brecha entre los fanáticos más próximos. La fuerza de sus golpes superaba a cualquier defensa, haciendo a un lado cetros, abriendo con facilidad surcos en piel y huesos, y dejando a su paso un sangriento reguero de cuerpos mutilados. La Lich silbó entre dientes y fijó su atención una última vez en el enemigo que ahora se acercaba a la base de la muralla, el guerrero al que sus acólitos habían denominado campeón de los Netherilianos. Al menos, en esto podría proclamar una victoria. Sacudió su cetro y lanzó otra serpiente relampagueante, y luego, como seguramente habría hecho en vida la inteligente Valindra Sadoumantle, hechicera suprema de la torre de huéspedes del arcano, se dio media vuelta y abandonó el campo de batalla. La energía de los proyectiles dejó sin respiración a Barrabus y a punto estuvo de derribarlo al suelo mientras trataba de alcanzar la muralla de la ciudad. A su alrededor, los Asmodai se aproximaban cada vez más y supo que o bien encontraba una forma fácil de trepar por la muralla, por improbable que fuera, o bien conseguía que alguien lo ayudara a subir, lo cual parecía más improbable todavía. Entonces, llegó la tormenta. Bolas de hielo se abatían sobre él, y el suelo se volvía cada vez más resbaladizo bajo sus pies. Se mantenía erguido, pero casi no podía caminar. Se dio la vuelta para considerar sus opciones. Tal vez debería afirmarse en su sitio y combatir. El fragor de la batalla a su derecha le hizo albergar esperanzas de que quizá Erzgoal-Egni se hubiera incorporado a la lucha, pero antes de que tuviese tiempo de saborear esa esperanza, vio la serpiente relampagueante surcando el campo de batalla. Dio una voltereta de lado y volvió a aterrizar sobre sus pies, con los pelos de punta. Había conseguido esquivar el mordaz embate de la magia. Fue entonces cuando llegaron sus primeros perseguidores. Uno resbaló y cayó de espaldas antes de que pudiera acercarse. Otra mantuvo el equilibrio y llegó hasta él patinando sobre la hierba con su cetro por delante para bloquear el vaivén de la espada de Barrabus. Barrabus saltó limpiamente de lado y la espada pasó por encima de ella. En el mismo movimiento metió la mano de la daga por la abertura que dejaba el brazo izquierdo plegado de la mujer. Ella trató de colocar su cetro para un golpe ofensivo, pero cuando llevó la mano hacia la espalda, él la levantó de pronto y la echó hacia atrás otra vez. Se volvió de lado hacia la mujer que, incapaz de resistir el embate, salió despedida por los aires. Aterrizó de pie, e incluso se las ingenió para volverse en el aire hasta casi quedar enfrentada a él, pero eso no le sirvió de mucho, ya que Barrabus alargó el brazo de la daga y se la clavó a fondo en el pecho. Al mismo tiempo, Barrabus apuntó su espada hacia abajo, contra el segundo atacante. La espada se deslizó en las entrañas del Asmodai, y con el ángulo que llevaba, le atravesó el diafragma y los pulmones. Barrabus no se tomó tiempo alguno para considerar si había acabado con sus oponentes. Con otro salto mortal se apartó hacia un lado y su manto negro se desplegó en el salto desdibujando su figura. Fue a caer sobre hierba resbaladiza y repitió 2 veces el salto en rápida sucesión, hasta que por fin aterrizó en terreno firme, donde pudo asentar los pies. Otros 2 Asmodai corrieron hacia él, empuñando sus armas en el preciso momento en que la mujer a la que había herido en el pecho se levantaba e iba a por él. Con expresión de enojo, Barrabus aplicó un giro a su espada y la arrojó al aire para poder asir con la mano la daga que llevaba en él, cinto disimulada como una hebilla. Con un hábil movimiento de muñeca, lanzó el cuchillo y recuperó la espada, en un movimiento tan fluido que ninguno de sus 2 oponentes se dio cuenta siquiera de que hubiera soltado la espada en algún momento, y mucho menos, de que hubiera arrojado un cuchillo. Claro, hasta que la hoja se clavó a fondo en la garganta de la mujer, que cayó de rodillas pero siguió arrastrándose y elevando sus preces a su adorado archidemonio a cada movimiento. Barrabus se dedicó a fondo al otro par. Su fanatismo no le resultaba ni admirable ni divertido, solo estúpido. Consiguió poner a sus nuevos contrincantes en el ángulo justo, y cuando la fanática llegó arrastrándose hasta él, se limitó a volverse a medias y a descargar la espada con fuerza en la nuca de la mujer, que se desplomó al suelo como si una roca de gran tamaño le hubiera caído desde lo alto. Barrabus volvió, entonces, a la tarea de atacar, defenderse y dar tajos a los otros 2. La mujer gruñó,
consiguió ponerse a 4 patas, y otra vez empezó a arrastrarse. Uno de los fanáticos que luchaban en ese momento con Barrabás gritó en éxtasis: «Asmodeus». Más le habría valido centrarse en Barrabás, ya que su distracción le dio al ágil asesino la abertura que necesitaba y que aprovechó para lanzarse como una exhalación entre los dos, volverse y largarse, dejando al necio tambaleándose a un lado hasta caer sobre la espalda de la que seguía arrastrándose. A continuación, Barrabás aplicó un codazo debajo de las costillas al otro hombre y lo obligó a ponerse de puntillas, y luego se dejó caer sobre una rodilla mientras el otro salía lanzado hacia adelante dando tumbos, hasta que el asesino lo empujó poniéndole la mano en la cabeza y haciéndolo caer al suelo. De un salto, volvió a levantarse y le clavó al fanático la espada en el hueco de la garganta. Detrás de la mujer reptante, el otro Asmodai trató de incorporarse, pero la daga de Barrabás salió volando y se le clavó en el pecho, lo que le hizo caer de espaldas con la respiración entrecortada. Obcecadamente, la mujer se lanzó otra vez contra él. De rodillas, con la cabeza echada hacia atrás para mirar a la cara al asesino, gritó: «Asmon». Antes de que acabara la palabra, Barrabás la decapitó. La cabeza salió dando vueltas hacia lo alto y fue a caer delante de él. Lo miró no con horror, sino desafiante. Barrabás pasó corriendo, derribando de un puntapié el cuerpo sin cabeza, que seguía de rodillas, y remató a los otros atacantes. Cuando se inclinó para recuperar la daga clavada en el pecho del Asmodai, escupió sobre el cuerpo del hombre. Sintió cerca la presencia de otros, de modo que se volvió de un salto, presto para defenderse. No fue un grupo de Asmodai lo que vio ante sí, sino un trío de Sadobar. «Bien hecho, Barrabás el Gris», dijo uno de ellos. «El amo Alegni solicita tu regreso inmediato a la ciudad, ya que ganaremos la plaza». Barrabás miró hacia donde estaba el señor Neteriliano. Corrió hacia la muralla, haciendo un alto para recuperar del cadáver de la mujer decapitada la daga de la hebilla del cinto, y luego se inclinó para recoger a la primera Asmodai a la que había derrotado esa noche y que todavía estaba muy viva. La cargó al hombro y corrió hasta la base de la muralla, donde pidió una cuerda. Cuando subió unos momentos después, llevaba a la Asmodai que había capturado consigo. No sabía muy bien por qué lo hacía, pero sabía que no quería dejar a Erzgo Alegni ese trofeo.